«Solo tengo un mes de vida, ¿viajas conmigo?». Fueron las palabras del apache condenado que nadie esperaba escuchar. Ella, humillada y rechazada por los suyos, encontró en esa súplica imposible la mirada que siempre había anhelado. Y así, el dolor de una vida rota se transformó en la promesa de un amor que desafiaría al destino. México, 1852. El año en que los presagios parecían caer del cielo como relámpagos, dejando a su paso un aire denso, de misterio y de temor. En un caserío polvoriento, donde el sol parecía no tener piedad y la gente hablaba más con sus prejuicios que con su corazón, vivía Camila Rivas de la Cruz. Una joven de mirada clara, pero no del tipo de belleza que las familias acomodadas exhibían en los bailes o en las plazas. Sus hermanas solían repetir que ella era demasiado callada, demasiado soñadora, demasiado diferente. Esa diferencia, en un mundo que castigaba cualquier desvío de la norma, se convertía en condena. Camila pasaba las tardes bajo la sombra del jacarandá del patio, escribiendo en hojas viejas versos que nunca leería en voz alta. Sabía que no era la preferida de su madre ni la ilusión de su padre. Mientras sus hermanas se alistaban para casarse con jóvenes hacendados, ella era la muchacha silenciosa que servía el café, la que escuchaba en lugar de hablar, la que en los corrillos del pueblo llamaban la muchacha rara de los Rivas. Fue en esos días, cuando el aire se llenaba de rumores, que llegó a sus oídos un nombre que muchos pronunciaban con desprecio y miedo: Aruán Tenorio, un apache que había sido herido y llevado al pueblo bajo vigilancia. Decían que un médico había dictado su sentencia: ese salvaje no vivirá más de un mes. Las mujeres repetían la frase en la plaza con un estremecimiento morboso, mientras los hombres lo miraban de reojo, con el deseo secreto de verlo morir pronto. Pero Camila sintió un escalofrío distinto al escuchar esa historia. No de odio ni de miedo, sino de un presentimiento extraño, como si aquellas palabras tocaran un rincón oculto de su alma. Una tarde, mientras regresaba de la capilla, lo vio. Lo tenían en una choza de adobe apartada, custodiado por dos hombres. El sol descendía y la luz encendía su figura como si fuese de bronce. Aruán estaba sentado, el torso desnudo, marcado por cicatrices y por la fiebre. Sus ojos, oscuros, profundos, desafiantes, se alzaron hacia ella como si la hubiesen estado esperando desde siempre. El corazón de Camila latió con fuerza. Nunca antes alguien la había mirado de ese modo, no como una sombra, no como un estorbo, sino como si en ella hubiese algo digno de ser visto, y aunque quiso apartar la vista, no pudo. El aire se cargó de silencio, y en ese instante ella comprendió que algo estaba a punto de cambiar, que el destino tan cruel con ella le estaba tendiendo un camino peligroso y prohibido, pero también inevitable. Esa noche, en la casa familiar, mientras los demás hablaban de dotes, vestidos y compromisos, Camila permaneció en silencio, con la mente perdida en la mirada del apache. El rumor de su sentencia, un mes de vida, resonaba en su cabeza como un tambor que marcaba el inicio de una historia que nadie más se atrevía a imaginar. Lo que aún no sabía es que aquella condena, lejos de ser el final, estaba por convertirse en el inicio del capítulo más profundo y trascendente de su vida. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like, porque gracias a ti, esta comunidad de corazones que aman los romances sigue creciendo. Y si quieres más historias como esta, escribe en los comentarios la palabra vida. El amanecer en aquel pueblo siempre llegaba con el canto de los gallos y el aroma del pan recién horneado. Pero esa mañana para Camila, el mundo se sentía distinto, como si una fuerza invisible la empujara hacia donde no debía ir. Intentó distraerse con las labores que su madre le encomendaba: barrer el patio, cuidar las flores marchitas del jardín, llevar agua desde el pozo. Sin embargo, cada movimiento era mecánico, porque en el fondo de su mente solo estaba él, el apache condenado. El recuerdo de su mirada la había acompañado durante la noche,
como un fuego que no se apagaba. Era una mirada que no la había juzgado, que no la había reducido a la rara, ni a la que nunca será elegida. Era la mirada de alguien que, aún al borde de la muerte, parecía verla más de lo que nadie en su vida lo había hecho. Con el corazón latiendo más de lo habitual, Camila tomó el camino hacia el extremo del pueblo, ese sendero polvoriento donde las chozas se volvían más pobres y el silencio más hondo. Sus pasos resonaban en la tierra como si cada uno la acercara a un destino que no podía cambiar. Lo encontró de pie, apoyado contra el marco de la puerta de la choza donde lo mantenían vigilado. El sol bañaba su piel bronceada y los músculos tensos de sus brazos. La fiebre lo hacía tambalear, pero sus ojos permanecían firmes, oscuros como la noche de la sierra. Cuando la vio, no apartó la mirada. Camila bajó los ojos por un instante, pero la voz de uno de los guardias interrumpió ese silencio cargado de tensión. «¿Qué haces aquí, muchacha? Este hombre no es para ti, ni para nadie». Ella no respondió. Su pecho se agitaba con una mezcla de vergüenza y valentía que nunca antes había sentido. Y entonces, sin que lo esperara, escuchó la voz grave de Aruán. «Déjala». Fue apenas un susurro, pero suficiente para helar el aire. Los guardias rieron con desdén, convencidos de que aquel hombre, debilitado y condenado, no representaba amenaza alguna. Sin embargo, Camila percibió algo más profundo. En esas dos palabras había una orden, una protección, un reconocimiento. Los ojos de Camila se levantaron, encontrándose otra vez con los suyos. Y en ese instante, en medio de los murmullos y las risas burlonas de los hombres, se formó entre ambos un silencio distinto. No era el silencio del desprecio ni el silencio del miedo, sino el silencio de dos almas que se reconocen antes siquiera de hablar. Ella quiso retroceder, pero él dio un paso hacia adelante, tambaleante, como si cada músculo de su cuerpo se resistiera, y sin embargo, obligado por algo más fuerte que la enfermedad, se sostuvo erguido frente a ella. Camila sintió cómo la sangre le subía al rostro. Nunca un hombre había estado tan cerca, nunca un hombre la había mirado con esa intensidad, y menos uno que estaba a punto de morir, porque en sus ojos no había resignación, sino desafío, como si su último deseo antes de rendirse fuese grabar en su memoria el rostro de la única mujer que lo había mirado sin desprecio. El viento levantó polvo alrededor de ellos, y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. El murmullo del pueblo, el bullicio de la plaza, las campanas lejanas, todo se desvaneció. Camila comprendió que aquel encuentro no era casualidad, que había algo en su mirada que le pedía quedarse, aunque todo lo demás le gritara que huyera. Y lo que aún no sabía es que esa atracción imposible, prohibida y temida no solo cambiaría su destino, sino que también pondría en jaque a todos los que la habían considerado invisible. Ese día, al regresar a casa, su madre la regañó por haber tardado tanto. Sus hermanas se rieron, como siempre, de su aire distraído, pero Camila guardó silencio, porque en su interior sabía que algo había ocurrido. Había cruzado un umbral del que ya no podía regresar, y en lo más profundo de su corazón, una certeza le estremecía el alma. Ese hombre, ese apache condenado, era el inicio de una historia que el pueblo jamás podría comprender, pero que ella estaba destinada a vivir. La tarde caía sobre el pueblo con un resplandor anaranjado, y en las calles comenzaban a encenderse las lámparas de aceite. Camila caminaba con prisa, intentando convencerse de que debía olvidar aquella mirada que la había seguido todo el día como una marca invisible sobre la piel. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, decidió que esa noche no sería como las demás. Al llegar al pozo, donde solía recoger agua antes de cenar, lo encontró de nuevo. Aruán estaba allí, bajo la vigilancia descuidada de los hombres que lo custodiaban. Sus pasos eran pesados, su respiración agitada, y aún así parecía sostenerse con una fuerza que no era de este mundo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Camila, el tiempo volvió a quebrarse. Ella intentó girar el rostro, pero él habló antes de que pudiera hacerlo. Su voz era grave, rasposa por la fiebre.
pero lo suficientemente clara para atravesar las murallas de miedo que el pueblo había levantado en torno a él. «Muchacha», dijo con un hilo de voz que, sin embargo, sonó como un trueno en el corazón de Camila. «No tengo nada que ofrecerte. Me queda apenas un mes de vida». Camila quedó paralizada, con el cántaro de barro temblando entre sus manos. Sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies y al mismo tiempo una corriente inexplicable la empujaba a escuchar hasta el final. «Un mes», repitió él con una mezcla de desafío y dolor. «Eso es lo que dice el médico. 30 días, tal vez menos. Y por eso te lo pido. Viaja conmigo. Ven a mi tierra, a mis montañas, donde quiero morir». El silencio que siguió fue insoportable. Camila sintió que las palabras se clavaban en su pecho como lanzas encendidas. ¿Cómo podía pedirle aquello? ¿Cómo podía un hombre condenado suplicarle a una mujer que lo acompañara a su último viaje? Pero en la mirada de Aruán no había lástima ni resignación. Había dignidad. Había una súplica que no nacía de la debilidad, sino de una verdad que pocos hombres se atrevían a confesar, que la muerte sin amor no tiene sentido. Camila bajó los ojos, sintiendo el calor subirle al rostro. Su corazón golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. Todo lo que había escuchado en su vida, las órdenes de su madre, las burlas de sus hermanas, los juicios del pueblo, chocaba contra ese instante en el que, por primera vez, alguien le pedía algo no por obligación, sino por necesidad del alma. «¿Por qué yo?», alcanzó a susurrar, apenas audible. Aruán dio un paso tambaleante hacia ella. El brillo de sus ojos era intenso, casi feroz. «Porque tú me miraste distinto, porque en tus ojos no vi desprecio. Y si debo morir, quiero hacerlo llevando conmigo esa mirada». Las lágrimas ardieron en los ojos de Camila, aunque no se atrevió a derramarlas. Todo en ella gritaba que debía huir, que aquel hombre representaba el final de lo poco que le quedaba de seguridad en su vida. Pero en lo más profundo, una voz suave, casi maternal, le decía que aquel era el comienzo de algo que iba más allá de la lógica, más allá del miedo. El cántaro resbaló de sus manos y se hizo añicos contra la tierra. Los guardias rieron, murmurando burlas sobre la torpeza de la muchacha. Pero ella no escuchaba nada. Solo podía oír el eco de esa súplica imposible, esa promesa disfrazada de despedida. «Solo tengo un mes de vida. ¿Viajas conmigo?». Y mientras el sol desaparecía tras los cerros, Camila sintió que su mundo entero se partía en dos. De un lado, la vida conocida, segura, dictada por las voces de otros. Del otro, un camino incierto, marcado por el amor y la muerte. Esa noche, en su habitación con el corazón desbordado, supo que no habría sueño que pudiera apartar de su alma aquella pregunta. Y aunque aún no lo admitiera en voz alta, la respuesta empezaba a crecer en su interior, como una semilla imposible, destinada a florecer en el terreno más prohibido. El rumor voló como pólvora encendida entre los labios de las comadres en la plaza, entre las paredes húmedas de la iglesia y en los corredores de las casas más respetables del pueblo. No habían pasado ni 2 días desde aquel encuentro, y ya todos murmuraban lo mismo. La hija menor de los Rivas habló con el apache, y él la quiere llevar con él. Las mujeres se llevaban las manos a la boca con fingido espanto, pero en sus ojos brillaba la chispa de la malicia. Los hombres, entre risas y palabras ásperas, repetían que aquello era una deshonra, una locura imposible de tolerar. El nombre de Camila Rivas de la Cruz se convirtió en un murmullo sucio, en una mancha que la familia intentaba borrar con cada gesto altivo, aunque por dentro ardiera de vergüenza. Fue en la casa de los Rivas donde el escándalo estalló con más fuerza. Doña Aurelia, la madre, golpeó la mesa con el puño cerrado, su voz cargada de furia y de miedo al qué dirán. «¿Cómo te atreviste, Camila? ¿Cómo pudiste acercarte a ese hombre? Ese apache es un condenado. ¿No entiendes que ni un perro merecería seguirlo a la tumba?». Camila permaneció en silencio, con la cabeza baja, pero no por sumisión,
sino porque en su corazón la respuesta ya estaba escrita y aún no era el momento de pronunciarla. Sus hermanas, con sonrisas crueles, no tardaron en clavar el veneno. Siempre supimos que eras distinta, Camila, pero jamás imaginamos que caerías tan bajo. ¿Un apache moribundo? Eso es lo único que podías aspirar a tener. Las carcajadas fueron un cuchillo, pero lo que más dolió no fueron las burlas, sino la mirada fría de su padre, don Esteban Rivas, que no pronunció palabra, pero dejó claro que desde ese momento la consideraba menos que una hija. En la plaza, el médico del pueblo, don Hilario Castañeda, alimentaba las habladurías con su aire de hombre ilustrado. Frente a un grupo de curiosos, levantaba la voz para que todos lo escucharan. Ese apache tiene los días contados, su cuerpo está consumido, y nada en este mundo puede salvarlo. Pero lo más grave, dijo con un brillo venenoso en los ojos, es que esa muchacha ingenua pretende seguirlo. ¿Qué ejemplo es ese para nuestras hijas? Las mujeres suspiraban fingiendo preocupación. Los hombres asentían con severidad. El eco de sus palabras se multiplicaba como una sentencia. El pueblo entero comenzó a señalar a Camila como si fuera culpable de un crimen contra la moral. Esa tarde, cuando Camila caminó hacia la iglesia, sintió los ojos clavados en su espalda. Unos la miraban con desprecio, otros con lástima, pero nadie con comprensión. Cada paso que daba resonaba como si cargara sobre sus hombros el peso de la vergüenza de todo un linaje. Sin embargo, lo que nadie notó fue la dignidad con la que mantenía la cabeza erguida, aunque sus manos temblaran bajo el rebozo, porque dentro de ella ardía una certeza que comenzaba a hacerse más fuerte que el miedo. Aquel hombre, al que todos llamaban salvaje, había visto en sus ojos algo que ni su familia ni su pueblo habían sabido reconocer jamás. El escándalo creció como tormenta. Algunos decían que debía encerrarse a Camila en casa hasta que se le borrara la locura. Otros, que sería mejor enviarla con unas tías a la capital para purificar su honra. Nadie pensaba en lo que ella sentía, en lo que ella deseaba. Esa noche, cuando el silencio volvió a cubrir el pueblo, Camila se quedó despierta en su habitación, escuchando aún las voces que la condenaban. Y aunque las lágrimas mojaban su almohada, en su pecho germinaba una fuerza nueva, como un árbol que rompe la tierra para alcanzar la luz, porque por primera vez en su vida el juicio de los demás le parecía pequeño frente a la intensidad de una mirada. Y así, en medio del escándalo y la vergüenza, Camila comprendió que el verdadero peligro no era lo que dijera el pueblo, sino lo que ya comenzaba a sentir en lo más profundo de su corazón. El amanecer llegó con un aire pesado en la casa de los Rivas. Los pasillos olían a incienso de la oración apresurada que su madre había mandado encender la noche anterior, como si el humo pudiera borrar el deshonor. Las hermanas cuchicheaban entre sí mientras se probaban vestidos y joyas frente al espejo, repitiendo frases como dagas: Camila arruinó nuestro nombre. Camila será la vergüenza de todos. Ella escuchaba desde su cuarto, sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la ventana que dejaba entrar un rayo de sol. Dentro de su pecho ardía un fuego extraño, mezcla de miedo y valentía. Porque, por primera vez en su vida, no pensaba obedecer. Al bajar a desayunar, el silencio se rompió con la voz grave de su padre. «Se acabó esta locura», dijo sin mirarla directamente. «Hoy mismo se hablará con el sacerdote para que te confiese y limpies tu alma de esta vergüenza». Camila apretó las manos sobre la mesa sintiendo que todo su cuerpo temblaba. Su madre, con gesto duro, añadió: «No volverás a verlo. Esa gente no tiene futuro, y tú tampoco lo tendrás si insistes». Fue en ese instante cuando Camila levantó los ojos. No habló con gritos, no derramó lágrimas, pero su voz, suave y firme, resonó con una seguridad que nadie esperaba de ella. «Si dicen que no tiene futuro, entonces yo tampoco lo tengo aquí». Las palabras se quedaron flotando en el aire como una bofetada invisible. Su padre golpeó la mesa, furioso. «Ni una palabra más. Tú eres mi hija y harás lo que yo diga».
Pero Camila ya no era la misma muchacha callada que solía agachar la cabeza. Sintió que la sangre corría con fuerza por sus venas y que algo en su interior había despertado, algo que no volvería a dormirse. Esa tarde, cuando todos dormían la siesta, salió al patio y respiró profundamente. El jacarandá estaba en flor y sus pétalos lilas caían sobre sus hombros como un presagio de despedida. Acarició el tronco del árbol como si se despidiera de su infancia, de la niña invisible que había sido hasta entonces. Después tomó un pequeño pañuelo donde guardaba unos pocos objetos, un cuaderno con sus versos, un medallón que había sido de su abuela y un pedazo de pan envuelto en tela. No necesitaba más. Cuando cruzó la puerta, sintió que el mundo entero la observaba. Los vecinos, las mujeres en la plaza, los murmullos de quienes decían que era una deshonra. Pero en lugar de encogerse de hombros, levantó el rostro, porque ya no caminaba como una sombra, caminaba como una mujer que elegía su destino. Y allí, al otro extremo del pueblo, bajo la mirada burlona de los guardias, lo encontró de nuevo. Aruán estaba de pie, más débil que nunca, pero sus ojos brillaban con la fuerza de un sol indomable. Camila lo miró sin titubear, y en ese instante, todos los rumores, todas las risas crueles, todas las órdenes de su familia se volvieron pequeñas. Dio un paso hacia él, y en voz baja, pero con una convicción que estremeció incluso al viento, dijo: «Si mueres en un mes, no morirás solo». Los guardias se miraron entre sí, incrédulos, pero Aruán apenas cerró los ojos un instante, como quien recibe un regalo que nunca esperó. Al abrirlos, sus labios dibujaron una sombra de sonrisa, y en su mirada había un resplandor nuevo, como si la vida, aún en medio de la condena, quisiera aferrarse a ese amor imposible. En ese preciso momento, Camila tomó la decisión que marcaría su destino para siempre. Ya no era la hija sumisa de una familia respetable. Era la mujer que había decidido caminar junto al moribundo, aunque el mundo entero se volviera en su contra. Y aunque aún no lo sabía, con esa elección no solo desafiaba a su linaje ni al pueblo, también estaba desafiando al propio destino. El día comenzó antes de que el sol pintara el cielo de tonos dorados. El aire olía a tierra fresca y a despedida. Camila, con un rebozo que apenas cubría sus hombros, salió de la casa de los Rivas en silencio. No llevó maletas, ni vestidos, ni joyas, porque nada de eso le pertenecía realmente. Solo guardó en su pañuelo lo que llevaba en el alma: un cuaderno con versos nunca leídos, un medallón que había pertenecido a su abuela y el coraje de una mujer que, por primera vez, se atrevía a elegir por sí misma. Aruán la esperaba en las afueras del pueblo, montado en un caballo alazán que parecía tan indómito como él. Su rostro estaba pálido por la fiebre, y aún así su figura imponía un respeto que ni el cansancio ni la enfermedad podían borrar. Cuando la vio llegar, sus labios no pronunciaron palabra, pero sus ojos, oscuros y profundos, hablaron con la fuerza de un río que arrastra todo a su paso. Camila subió al caballo detrás de él, y en ese gesto sintió cómo dejaba atrás toda una vida: las risas crueles de sus hermanas, la mirada fría de su padre, las órdenes severas de su madre. Cada galope era una despedida. Cada crujido de las ramas bajo las patas del animal era una puerta que se cerraba para siempre. El camino hacia la sierra se abrió ante ellos como un horizonte nuevo. El aire se volvió más limpio, cargado del aroma de los mezquites y de las flores silvestres que crecían al borde del sendero. Los pájaros entonaban cantos que parecían acompañar su travesía, y el viento jugaba con los cabellos de Camila, como si quisiera liberarla de los nudos de su pasado. Por momentos, el silencio se volvía tan denso que podía escucharse el propio latido de sus corazones. Aruán, con voz grave y entrecortada, rompió esa calma. «Muchacha, aún estás a tiempo de volver. No tienes por qué seguirme hacia la muerte». Camila se aferró a la cintura de él, cerró los ojos y respiró hondo. «No sigo a la muerte, Aruán. Sigo a ti». Él giró apenas el rostro, y en sus ojos oscuros apareció un brillo inesperado, como si esas palabras hubiesen encendido un fuego que ni la enfermedad lograba apagar. El sol comenzó a descender, y la sierra se volvió un lienzo de luces y sombras.
El calor del día dio paso a un frío que mordía la piel. Se detuvieron junto a un manantial escondido entre piedras. El agua corría clara y el murmullo del río parecía una canción antigua. Camila bajó para beber y al tocar el agua con sus manos, sintió que algo en su interior también se purificaba, como si aquel viaje no solo fuese hacia el lugar de la muerte de Aruán, sino también hacia el nacimiento de una nueva versión de ella misma. La noche los alcanzó entre montañas, y el cielo se abrió en un manto de estrellas que parecía infinito. Camila, que nunca antes había salido del pueblo, se quedó absorta mirando la inmensidad. Aruán, sentado junto al fuego que ella había logrado encender torpemente, la observó en silencio, y aunque la enfermedad lo debilitaba, en ese instante comprendió que no estaba solo, que aquella mujer había dejado todo atrás para acompañarlo, y que ese gesto, más que cualquier medicina, lo mantenía vivo. Camila, envuelta en el rebozo, lo miró también. No hubo palabras, pero en la quietud de la sierra, bajo el resplandor de la luna, entendieron que ya no eran dos destinos separados, sino un mismo camino tejido con valentía, dolor y una ternura que apenas comenzaba a florecer. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba y el viento acariciaba las montañas, Camila supo que su decisión había sido irrevocable, y aunque el pueblo la hubiera marcado de por vida, en lo profundo de su corazón, sintió que estaba donde siempre había soñado estar, en el umbral de lo desconocido, tomada de la mano de un hombre que todos creían perdido, pero que para ella era la promesa de una vida verdadera. El camino fue largo y áspero, pero cada paso los acercaba a un mundo que Camila nunca había imaginado. Cuando la sierra comenzó a abrirse en valles secretos, cuando el aire olía a pino y tierra mojada, apareció ante sus ojos la aldea Apache, un círculo de chozas de barro y madera rodeadas por sembradíos de maíz que danzaban con el viento. Camila se detuvo un instante, con el corazón en un puño. Había escuchado 1000 historias crueles sobre aquella gente, salvajes, violentos, incapaces de sentir compasión. Pero lo que vio fue distinto. Mujeres con trenzas negras cargaban a sus hijos en la espalda. Hombres fuertes trabajaban la tierra con manos curtidas. Ancianos miraban el horizonte con ojos de sabiduría. No había lujo ni ostentación, pero sí una dignidad que el pueblo del que ella venía jamás le había mostrado. Cuando entraron, algunos los miraron con recelo. Las mujeres cuchichearon, los hombres fruncieron el ceño. ¿Qué hacía esa muchacha blanca, hija de una familia acomodada, al lado de un apache enfermo? Camila sintió el peso de esas miradas, tan semejantes a las del pueblo que había dejado atrás, y por un instante la vergüenza amenazó con quebrarla. Pero entonces una anciana se acercó. Sus ojos eran como brasas encendidas en un rostro curtido por el tiempo. Era doña Citlali, la curandera. Con un gesto lento tomó la mano de Camila y la colocó sobre el pecho de Aruán, donde el corazón latía débil pero aún vivo. «Si elegiste caminar con él, muchacha», dijo en voz grave, «aquí no serás huésped. Aquí aprenderás a ser parte». Camila bajó los ojos conmovida. No respondió con palabras, sino con un leve asentimiento que nacía del alma. Y así, esa misma tarde, las mujeres de la tribu comenzaron a mostrarle pequeñas tareas: moler el maíz, recoger agua del río, encender el fuego con piedras y madera seca. Sus manos, acostumbradas a bordar y a servir en silencio, se llenaron de tierra, de ampollas y de vida. Al principio, todo fue torpeza. El metate le raspó los dedos. El humo del fogón le hizo llorar los ojos, y los niños se rieron de su manera torpe de hilar fibras. Pero Camila no se rindió. Cada error era una lección, cada sonrisa burlona un desafío que aceptaba con dignidad. Y poco a poco comenzó a descubrir algo que la estremeció. Por primera vez, nadie la medía por sus vestidos ni por el apellido de su familia. Nadie la comparaba con sus hermanas. Allí, entre aquellas chozas, solo importaban sus manos, su esfuerzo y la voluntad de aprender. Aruán la observaba en silencio, recostado junto al fuego, debilitado por la fiebre. Cada vez que la veía luchar contra sus propios límites, sentía un orgullo silencioso que lo mantenía erguido. Aquella mujer
que el pueblo había despreciado por rara, se estaba revelando como más fuerte y valiente de lo que nadie había imaginado. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Camila caminó sola hacia el río. El agua corría con un murmullo suave, reflejando la luna como un espejo sagrado. Se arrodilló en la orilla, tocó el agua fría y dejó que la corriente se llevara sus lágrimas. Lágrimas de cansancio, de miedo, pero también de libertad, porque comprendía que estaba renaciendo, que la muchacha invisible de antes había quedado atrás. De pronto, escuchó pasos a su lado. Era Aruán. A pesar de su debilidad, había ido tras ella. Se arrodilló con dificultad y con voz áspera susurró: «No imaginé que resistirías, pero me equivoqué. Tú eres más fuerte que yo». Camila lo miró con los ojos brillantes por la emoción, y sin pensarlo, tomó agua en sus manos y la dejó caer sobre su rostro, como si quisiera limpiarlo de toda pena. «No soy más fuerte, Aruán», susurró. «Solo encontré en ti un motivo para hacerlo». En ese instante, bajo el murmullo del río y el resplandor de la luna, comprendieron que aquel viaje no era solo hacia la muerte, como él creía, sino hacia una vida nueva que ambos estaban aprendiendo a construir, paso a paso, entre el rechazo del mundo y la ternura naciente de dos almas que empezaban a reconocerse como destino. La aldea amaneció con un aire distinto. No era un día de fiesta oficial, no había músicos ni vestidos bordados con oro, pero en el corazón de Camila se sentía como el inicio de una nueva vida. Desde temprano, las mujeres la rodearon en silencio. Trenzaron su cabello con flores silvestres, perfumaron sus manos con hojas de menta y vistieron su cuerpo con un sencillo huipil blanco que habían tejido para ella. No hubo risas estridentes ni comentarios maliciosos, solo miradas profundas que le decían sin palabras: «Ahora eres una de nosotras». Mientras tanto, Aruán, debilitado por la fiebre pero erguido con el orgullo de un guerrero, aguardaba cerca del fuego central. Sus cicatrices brillaban a la luz del amanecer como marcas de una vida dura, pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde sabía que aparecería la mujer que había cambiado su destino. Cuando Camila salió de la choza, todos guardaron silencio. Su andar era tímido y a la vez firme, como el de alguien que no busca deslumbrar, sino entregar. Y Aruán, al verla, sintió que por un instante el dolor de su cuerpo desaparecía. La joven que el pueblo había despreciado, la hija invisible de los Rivas, caminaba hacia él como si llevara consigo la dignidad de todas las mujeres olvidadas. El ritual fue sencillo, pero cargado de un simbolismo que Camila jamás olvidaría. Doña Citlali, la curandera, tomó sus manos y las unió con un lazo trenzado de fibras y flores. El humo del copal se elevó hacia el cielo como un puente entre lo terrenal y lo divino. La anciana habló con voz grave, dirigiéndose no solo a ellos, sino a los espíritus que custodiaban aquel valle. Hoy no se unen cuerpos por conveniencia ni familias por convenios. Hoy se unen dos almas que decidieron caminar juntas, aunque el mundo las llame insensatas. Aruán apretó las manos de Camila con una fuerza sorprendente para un hombre condenado por la enfermedad. Sus ojos, oscuros y ardientes, se hundieron en los de ella, y en voz baja, solo para que ella lo escuchara, dijo: «Aunque mi tiempo se acabe, mi vida ya es tuya». Camila sintió que las lágrimas le nublaban la vista, pero no eran de tristeza, sino de una felicidad pura, casi sagrada. Nunca nadie le había dicho palabras tan simples y, a la vez, tan profundas. Entonces, como dictaba la tradición, compartieron el primer sorbo de agua de un cuenco de barro, símbolo de la vida y de la unión. No hubo aplausos ni vítores, pero sí un silencio reverente. Los niños observaban con curiosidad, las mujeres con respeto, y los ancianos con la certeza de que estaban presenciando algo más grande que ellos. Un amor nacido en medio de la adversidad, un pacto que desafiaba a la enfermedad, al prejuicio y a la muerte. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía no tener fin, Camila y Aruán se sentaron junto al fuego, hombro con hombro, sin hablar demasiado. El calor de la llama los envolvía,
pero era el calor de sus manos unidas el que realmente los mantenía vivos. Camila apoyó la cabeza sobre el hombro de él, y en ese gesto sencillo estaba la promesa de fidelidad más grande que podía existir. No importaban los días contados, no importaba la burla del pueblo ni la condena del médico. Habían sellado su unión frente al cielo y la tierra, y en ese instante el amor les pertenecía solo a ellos. Y mientras el fuego crepitaba, Camila cerró los ojos y pensó que, si el destino le daba apenas un mes para amarlo, ese mes sería suficiente para darle sentido a toda su existencia. El amanecer en la aldea trajo consigo un aire solemne. El humo de los fogones se alzaba en espirales suaves, mezclándose con el canto de los pájaros, pero en el corazón de Camila reinaba la inquietud. Había entregado su vida a Aruán. Había jurado amarlo aunque la sombra de la muerte lo siguiera de cerca, y sin embargo, cada vez que lo veía toser con fuerza o tambalearse al caminar, sentía un nudo en la garganta, un miedo que intentaba ocultar detrás de una sonrisa. Esa mañana doña Citlali, la curandera, los llamó a su choza. El interior estaba perfumado con hierbas secas colgadas en ramilletes y con el humo del copal que ardía en un cuenco de barro. El ambiente era denso, casi sagrado, como si los espíritus ancestrales estuvieran presentes para escuchar lo que allí se diría. Aruán se sentó con dificultad y Camila permaneció a su lado, sosteniendo su mano como si con ese gesto pudiera detener el tiempo. Doña Citlali los observó en silencio, sus ojos negros brillando con la luz del fuego. Luego, con un movimiento lento, palpó el pecho del guerrero, escuchó su respiración entrecortada y miró sus pupilas. «El médico del pueblo dijo que te queda un mes», murmuró la anciana con voz profunda. «Pero yo no veo la muerte tan cerca. Veo un cuerpo cansado, enfermo, sí, pero también un espíritu que se niega a rendirse». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aruán frunció el ceño, incrédulo. «No me endulces con palabras, Citlali. He visto morir a muchos hombres. Sé reconocer los pasos de la muerte». La anciana sonrió con serenidad. «La muerte camina cuando el espíritu se entrega, y tú aún no lo has hecho. Hay enfermedades que los doctores no comprenden, males que nacen del alma y no de la carne. Pero aquí tenemos remedios que curan lo que otros llaman incurable». Camila apretó más fuerte la mano de Aruán, como si esas palabras fueran un soplo de esperanza. «¿Entonces, puede salvarse?», preguntó con voz temblorosa, temiendo que la respuesta fuera un espejismo. Doña Citlali tomó un manojo de hierbas y lo lanzó sobre el fuego. El humo se volvió espeso, impregnando el aire de un aroma amargo y penetrante. «Si él acepta mis manos y confía en los espíritus que nos protegen, vivirá. No será fácil, no será inmediato, pero la enfermedad no será más fuerte que el amor que lo sostiene». Aruán la miró fijamente, su orgullo de guerrero luchando contra la posibilidad de creer en aquello. Había aprendido a no esperar milagros, a aceptar el destino con la frente en alto. Pero cuando giró el rostro y vio a Camila, sus ojos humedecidos, su respiración agitada, comprendió que no estaba solo, que aquella joven, despreciada por su propia sangre, había abandonado todo para caminar a su lado. Entonces, bajó la cabeza y habló con voz firme. «Si es verdad lo que dices, Citlali, si aún hay un camino, lo recorreré, pero no por mí, lo haré por ella». Las lágrimas rodaron por el rostro de Camila, no de tristeza, sino de una fe que renacía en lo más profundo de su corazón. Doña Citlali asintió lentamente y colocó sobre sus manos un amuleto tejido con fibras y cuentas de piedra. «Este será tu escudo, pero recuerda, el remedio no está solo en las hierbas ni en los rituales. Está en no rendirse, en no dejar que la oscuridad venza antes de tiempo». El fuego crepitó como si confirmara aquellas palabras, y en ese instante Camila comprendió que el mes de vida que el médico había anunciado podía ser solo una mentira disfrazada de ciencia. Porque el verdadero dictamen acababa de pronunciarlo una mujer que no hablaba desde la soberbia, sino desde la sabiduría ancestral. Esa noche, al recostar la cabeza junto a Aruán, Camila sintió que la esperanza había regresado a su pecho.
y por primera vez desde que escuchó la sentencia de muerte, pensó que quizás el destino no estaba escrito en piedra, que tal vez, solo tal vez, el amor podía desafiar a la propia muerte. La noticia del dictamen de doña Citlali no tardó en llegar al pueblo, llevada por lenguas afiladas que siempre encontraban placer en el escándalo. Pronto se supo que la curandera había declarado que el apache aún podía vivir, que no moriría en un mes como había asegurado el prestigioso doctor Hilario Castañeda. Y esas palabras, que para Camila eran un rayo de esperanza, para el médico fueron un golpe a su orgullo, más doloroso que cualquier herida. En la botica donde solía recibir a los pacientes, don Hilario caminaba de un lado a otro, con el rostro enrojecido por la ira. Sus manos temblaban no de vejez, sino de rabia contenida. «¿Cómo se atreven?», gruñía, «comparar mis conocimientos con las supersticiones de una india vieja? ¿Dudar de mi palabra frente a todo el pueblo?». La gente, que lo había escuchado con reverencia cuando dictó la sentencia de muerte de Aruán, ahora murmuraba a sus espaldas. Algunos decían que quizá el doctor no lo sabía todo, que tal vez el apache tenía razón en confiar en sus raíces. Esos rumores, esas dudas, eran para Hilario una humillación insoportable, pero lo que más lo enfurecía no era la credibilidad perdida, era Camila, esa muchacha que había osado desafiar la autoridad de su familia, que había preferido escuchar el murmullo de una curandera antes que la voz de la ciencia ilustrada. Para él, que siempre había considerado a las mujeres como criaturas obedientes y moldeables, aquello era una traición personal. Una tarde, al encontrar a Camila en la plaza mientras ella compraba telas con otras mujeres de la aldea, Hilario la enfrentó con voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. «Eres una insensata», dijo con desprecio. «Has entregado tu vida a un hombre que ya está muerto, y cuando él caiga, caerás con él. ¿Eso es lo que quieres ser? ¿La viuda de un salvaje?». Las mujeres se detuvieron. Algunas fingieron horror, otras bajaron la cabeza para no ser parte del conflicto. Camila, con el rostro encendido por la vergüenza, sostuvo la mirada del doctor. Por dentro temblaba, pero no dio un paso atrás. «Prefiero ser la esposa de un hombre digno que la sombra obediente de los prejuicios de este pueblo». El silencio que siguió fue como un trueno contenido. El médico apretó los dientes, incapaz de soportar que lo desafiaran, y menos aún una mujer. «El amor no cura enfermedades, niña. Recuerda mis palabras cuando lo veas morir entre tus brazos». Camila no respondió. Solo apretó el medallón que llevaba colgado al cuello, el mismo que su abuela le había dado, como si en él encontrara la fuerza para resistir. Dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí el murmullo de las comadres y la furia incontenida del doctor. Esa noche, en su casa, Hilario descargó su rabia en papeles y frascos. Hablaba solo, convencido de que debía probar que tenía razón. Ese apache morirá, y cuando suceda, todos volverán a mirarme como el único que conoce la verdad. Pero en lo profundo de su alma, lo que lo consumía no era la ciencia ni la medicina. Era el orgullo herido de un hombre que no soportaba haber sido desmentido por una mujer que había encontrado en otro, un salvaje, la fuerza que nunca encontró en él ni en los suyos. Mientras tanto, en la aldea, Camila observaba a Aruán dormir. Su respiración aún era pesada, pero ya no tenía la sombra de muerte en los ojos. Y aunque el médico se revolviera en su propia furia, ella comprendió que el destino de su esposo ya no lo decidiría la soberbia de un hombre, sino la voluntad de resistir, el amor que los sostenía y la fe en una esperanza que se negaba a morir. Los días comenzaron a teñirse de esperanza en la aldea. Cada amanecer traía consigo el olor penetrante de las hierbas que doña Citlali preparaba en infusiones y ungüentos. Aruán, obediente al mandato de la anciana, bebía aquellas mezclas amargas que quemaban la garganta, pero que, poco a poco, iban devolviendo luz a sus ojos. El humo del copal llenaba la choza cada noche, y Camila, sentada junto a él, velaba su sueño como quien custodia un tesoro sagrado. Al principio, las señales de mejora fueron apenas un suspiro, una tos menos violenta, un descanso más profundo.
un color tenue que regresaba a sus mejillas. Camila se aferraba a cada cambio como si fuese un milagro, como si en esos detalles pequeños se escondiera la promesa de un futuro que había deseado en silencio. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y el cielo se pintaba de tonos rojos y violetas, Aruán pidió levantarse. Sus piernas aún temblaban, pero con el apoyo de Camila logró dar algunos pasos fuera de la choza. El viento fresco golpeó su rostro y sus pulmones, aunque fatigados, se llenaron de aire nuevo. «Mira, Camila», dijo con voz grave señalando el horizonte. «Hace tiempo pensé que nunca volvería a ver este cielo desde fuera de la cama». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, conteniendo el deseo de abrazarlo con todas sus fuerzas, porque en su interior sabía que aquel instante era más que un respiro. Era una victoria contra la sentencia de muerte que habían dictado sobre él. Las noches siguientes, la recuperación se hizo más evidente. El fuego que antes parecía extinguirse en su interior comenzó a arder con renovada intensidad. Los hombres de la tribu, que antes lo miraban como un guerrero condenado, empezaron a verlo con respeto renovado. Los niños lo seguían con admiración y las mujeres lo saludaban con sonrisas discretas, reconociendo en él la fuerza de quien desafía al destino. Camila, mientras tanto, descubría un amor que la transformaba. Ya no era la muchacha tímida que había huido de su casa con un pañuelo en la mano. Ahora era la esposa que lo sostenía en su fragilidad y que celebraba con él cada paso ganado. Sentía que el lazo entre ellos se fortalecía no con palabras grandilocuentes, sino con silencios cargados de ternura, con miradas que decían lo que la lengua callaba. Una mañana, cuando el canto de los pájaros anunciaba el nuevo día, Aruán salió al centro de la aldea sin ayuda. Los hombres lo observaron incrédulos al verlo erguirse con la frente en alto, los brazos marcados por cicatrices, pero firmes, y una mirada encendida como nunca. Doña Citlali lo siguió con los ojos, y con un gesto solemne, murmuró: «El guerrero ha vuelto a levantarse». Camila, con el corazón desbordado, lo contempló en silencio, y en ese momento comprendió que lo que estaban haciendo frente a sus ojos no era solo la recuperación de un hombre, sino el renacer de un alma que se había negado a rendirse. El mes anunciado por el médico había pasado como arena entre los dedos, y Aruán no había muerto. Por el contrario, estaba más vivo que nunca, y aunque el futuro aún guardaba incertidumbres, Camila supo que ya nada ni nadie podría arrebatarles la fuerza de lo que habían construido juntos. Un amor que había desafiado la enfermedad, los prejuicios y la sentencia del destino. El rumor corrió como un río desbordado. El apache no había muerto. Contra todo lo que el médico había decretado, contra la sentencia que todos daban por cierta, Aruán seguía vivo. Y no solo vivo, sino erguido, caminando con paso firme, con la frente en alto y con la fuerza de quien ha regresado de las puertas de la muerte. Cuando Camila y él decidieron volver al pueblo, no lo hicieron con estridencias ni con alardes. Regresaron de la misma manera en que habían partido, juntos, hombro con hombro, sostenidos por un amor que ya no podía ocultarse. Pero esta vez, cada paso resonaba como un desafío. Las calles polvorientas que un día la vieron huir avergonzada, ahora la veían volver con los ojos en alto. La gente salió de sus casas, se detuvo en la plaza, los miró con asombro. Algunos murmuraban palabras de incredulidad, otros se persignaban como si hubiesen presenciado un milagro, y unos cuantos, los más duros, apretaban los labios con rabia y orgullo herido. Camila sentía sus piernas temblar, pero no por miedo. Era la emoción de saberse diferente. Ya no era la muchacha invisible, la que recogía migajas de afecto entre los suyos, sino una mujer que había elegido y defendido su destino. Tomaba la mano de Aruán con fuerza, y en ese gesto decía lo que ningún discurso podría expresar: «No me avergüenzo, no me arrepiento, este es el hombre al que amo». En la plaza, frente a la iglesia, los esperaba el rostro más endurecido de todos, don Hilario Castañeda, el médico. Su mirada era un látigo cargado de furia, su orgullo desgarrado por la evidencia que tenía frente a los ojos. «Esto es una farsa», bramó. «No puede ser. Ese hombre debía estar muerto».
El murmullo de la multitud se volvió un oleaje. Camila sintió que todos los ojos se clavaban en ella y en su esposo. Por un instante, el peso del juicio colectivo quiso oprimirla, como tantas veces antes. Pero entonces recordó las noches junto al fuego, las manos de doña Citlali, los primeros pasos de Aruan cuando volvió a levantarse. Recordó el amor que había nacido entre la enfermedad y la esperanza, y supo que no debía agachar la cabeza nunca más. «No es una farsa», respondió con voz clara, resonante. «Es la vida misma. Es la fuerza de un hombre que se negó a morir y de una mujer que eligió amarlo, aunque el mundo la despreciara». El silencio se extendió como un manto pesado. Por primera vez, la voz de Camila no fue ignorada. No fue motivo de burla. Era firme, serena, indiscutible. Aruan, a su lado, la tomó de la mano y levantó el mentón. No necesitó hablar. Su sola presencia era una prueba viviente de que la dignidad no depende de los dictámenes de un médico, ni de las habladurías del pueblo, sino de la voluntad de resistir. Algunos bajaron la mirada con vergüenza. Otros, conmovidos, se atrevieron a sonreír tímidamente, como si entendieran que estaban presenciando un acto de justicia. Las mujeres jóvenes que tantas veces habían escuchado que su destino era obedecer sin cuestionar, miraron a Camila con un destello nuevo en los ojos, el destello de quien ve en otra mujer un ejemplo de valentía. El padre de Camila, don Esteban, estaba entre la multitud. Sus labios temblaron, su orgullo se resquebrajó al ver a su hija regresar, no como la niña sumisa que él había despreciado, sino como una mujer completa, fuerte, luminosa, y aunque no pronunció palabra, su silencio fue un reconocimiento que le quemaba por dentro. Ese día, en el mismo lugar donde la habían condenado, Camila recuperó su nombre, su dignidad y su lugar en el mundo. Ya no era la extraña de los Rivas, era la esposa del guerrero que había vencido a la muerte, la mujer que se había rebelado contra el miedo y había encontrado en el amor la fuerza para renacer. Y mientras la multitud se dispersaba lentamente, Aruan se inclinó hacia ella y susurró con voz profunda: «No regresamos como fugitivos, Camila, regresamos como vencedores». Ella sonrió entre lágrimas, porque sabía que esas palabras no eran solo para el pueblo, sino también para ella. Palabras que sellaban una verdad. Habían vuelto no para pedir perdón, sino para mostrar que el amor verdadero, cuando es digno, puede devolver incluso lo que parecía perdido para siempre. El sol descendía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. La aldea se preparaba para una celebración sencilla, pero llena de significado. No había música de violines ni vestidos de seda, pero sí risas de niños, aromas de maíz tostado y un aire de gratitud que lo impregnaba todo. La gente, que antes había mirado con desconfianza, ahora se reunía alrededor de Camila y Aruan, no como testigos de un escándalo, sino como parte de un renacer. Camila caminaba entre ellos con el corazón pleno. Había dejado atrás la casa paterna, las burlas, los juicios y el peso de un apellido que nunca la abrazó. Ahora no era la sombra silenciosa de una familia que la había condenado a la invisibilidad. Era una mujer que había elegido, que había amado contra todo pronóstico y que había encontrado en esa elección la verdad de su existencia. Aruan, firme y erguido, se acercó al centro de la aldea. Ya no era el guerrero vencido por la enfermedad, ni el hombre al que un médico había sentenciado a morir en 30 días. Su rostro conservaba cicatrices, sí, pero en su mirada brillaba la fuerza de quien ha desafiado a la muerte y ha regresado con un propósito nuevo. La multitud guardó silencio. Era como si todos esperaran escuchar algo que cerrara la herida abierta del pasado, algo que diera sentido a todo lo vivido. Aruan tomó la mano de Camila y la levantó suavemente para que todos la vieran. Y con voz firme, grave que retumbaba en los corazones, pronunció las palabras que sellarían su historia. Me dijeron que solo tenía un mes de vida, pero me equivoqué al creerlo. Ese mes fue apenas el comienzo, porque lo que realmente me dieron fue una vida entera.
y empezó el día en que ella decidió caminar a mi lado. El murmullo de la multitud se transformó en un suspiro colectivo. Los ojos de las mujeres se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de esa emoción que brota cuando la verdad se dice desde el alma. Los hombres inclinaron la cabeza, conmovidos ante la dignidad de aquel guerrero que hablaba no con soberbia, sino con amor. Camila lo miró con los ojos brillantes, sintiendo que todo el dolor pasado, toda la humillación sufrida, habían valido la pena por llegar a ese instante. Su vida ya no estaba marcada por la obediencia ni por la vergüenza, sino por la certeza de haber encontrado un amor que la completaba. El fuego fue encendido en el centro de la aldea, y bajo ese resplandor cálido, Camila y Aruán se abrazaron mientras la noche caía sobre ellos como un manto protector. No había temor, no había sentencia, no había condena. Solo quedaba la certeza de que habían vencido juntos, de que el amor había sido más fuerte que la muerte misma. Y así, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Camila cerró los ojos y supo que nunca más volvería a sentirse invisible, porque el hombre al que todos llamaron condenado había pronunciado con la fuerza de su amor la frase que la convertiría para siempre en su destino. No era un mes de vida, era una vida entera que comenzaba contigo. Y en esas palabras, como un eco eterno, quedó sellada la historia que ni el tiempo ni el olvido podrían borrar. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Si este romance tocó tu corazón, ayúdame a que más personas vivan historias como esta. Suscríbete, deja tu like y sobre todo, escribe en los comentarios la palabra vida. Así sabré que formas parte de esta comunidad que ama los romances de época y juntos seguiremos haciendo crecer este espacio donde la emoción, la dignidad y el amor verdadero nunca mueren.